primer lugar, yo quiero agradecer al laboratorio GlaxoSmithKline el que nos permita o que participe de esta formación continua y que podamos un poco orientar al odontólogo en algunos temas que eh, mi idea es hablar un poco, vamos a tocar un poco el tema dentro de la cirugía, que hay muchos temas que son todos importantes y muchas de las cosas que vamos a hablar son común a todos estos temas. Eh, pero vamos a referirnos a uno en particular, que es el tema de los implantes. Oh, bueno. Eh, el tema de los implantes, yo creo que, bueno, hay demasiado en las redes. Yo un poco, mi idea en este corto tiempo, les voy a transmitir algunos conceptos, algo que me parece importante, eh, transmitirles algunas de mis experiencias o qué es lo que yo pienso. Nosotros en la universidad, yo creo que hoy en día un odontólogo no puede recibirse sin conocer esta herramienta que es fundamental para rehabilitar, que es el implante. Obviamente, como ocurre con cirugía, a lo mejor saldrá con una formación como para algo muy básico y después tendrá que hacer la especialización, como para darle mayor complejidad. Nosotros en nuestra universidad tenemos una carrera de grado, una materia de grado, perdón, que es implantología, que se da lo básico y pueden llegar a colocar, o sea, a usar esa herramienta en algunos casos muy simples. Y después tenemos nuestros cursos de especialista, pero con una característica muy particular. Siempre un poco se ha disputado quién es el dueño un poco del implante, es el protesista, el cirujano, el periodoncista. Nosotros justamente formamos un especialista en todas las áreas. Es un especialista que sabe de cirugía, formación integral, lo que realmente caracteriza un poco al grupo que tenemos, que realmente es de primer nivel, ¿no? Por eso me pareció que era interesante hacer unos comentarios, algunas reflexiones con respecto al tema de los implantes. Pero obviamente siempre en todo lo que hacemos, y sobre todo dentro de la cirugía, hay un riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la posibilidad de que haya alguna complicación. Obviamente, ese riesgo no se puede evitar, lo que podemos es disminuirlo, pero no se puede evitar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tratar de disminuir ese riesgo? ¿Cómo nosotros podemos disminuir la posibilidad de tener una complicación? ¿Y por qué podemos a veces tener esas complicaciones y sobre todo en cirugía? Hoy en día eh, hay un aumento del promedio de vida, o sea, el avance de la ciencia médica hace que, bueno, una persona muchas veces sobrevive a ciertas enfermedades. Hoy en día nosotros estamos haciendo a veces rehabilitaciones en pacientes a lo mejor de 80 años. Acabamos de hacer un injerto y tratar un paciente que tenía 84 años y con excelentes resultados. O sea que también lo exige el paciente, o sea que quiere más confort. Y muchas veces son pacientes que muchos de ellos, bueno, tienen sus enfermedades, sus problemas o han tenido a lo mejor distintas afecciones y después, bueno, quieren mejorar y buscan justamente solución. Y además, la tecnología nos permite hacer tratamientos mucho más complejos. ¿Mm? Ese riesgo, fundamentalmente, nosotros lo tenemos con respecto al procedimiento. Está calculado que dentro de los procedimientos aprobados por salud pública hay hasta inclusive una tasa de mortalidad que es muy baja, pero existe. Entonces, es importante eh, que ese procedimiento que nosotros vamos a hacer, saber que puede haber una complicación y tenemos que tomar todos los recaudos necesarios. También hay riesgo con respecto al profesional. Hay tres palabritas que todos aprendemos muy bien en legal, que es negligencia, impericia, imprudencia, o sea, hacer de menos, hacer de más o no saber hacer. Todo eso puede generar problemas. Y por supuesto con el paciente. Muchas veces el paciente llega con enfermedades subyacentes. Hoy en día llegan pacientes que han sido irradiados.
Llegan pacientes, a lo mejor algunos, y en el peor de los casos, pacientes que, por ejemplo, no saben que a lo mejor una medicación que puede interactuar con los insumos que nosotros utilizamos. En fin, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta justamente para disminuir ese riesgo todo lo que podamos. Fundamentalmente, nosotros tenemos que tratar, perdón, que voy a cerrar una ventanita, ahí está. Tenemos que tratar de que yo creo que es importante, justamente lo que decíamos, eh, cuando uno tener conocimiento, esto es una cosa que es inexplicable desde todo punto de vista, ¿no? Quirúrgico, proteico, inaceptable. Entonces, a veces tenemos que saber y estar preparados, y más el odontólogo general, para saber detectar el problema, para orientar a veces el paciente, y si es necesario a veces para derivarlo. Pero esto no lo tendríamos que ver nosotros en nuestros consultorios. Entonces, esa forma de prevenir complicaciones es, primero realizar un buen estudio preoperatorio, ¿no? Una buena historia clínica, una buena exploración física, una buena evaluación radiográfica, hacer un buen diagnóstico, y ese diagnóstico nos va a permitir hacer un buen plan de tratamiento en función de todos estos estudios. Y por supuesto, hacer la técnica correcta. Y entonces es importante que nosotros nos preguntemos frente a esa situación quirúrgica, ¿puede el paciente soportar la intervención planeada? No sé. ¿Se deben instaurar medidas especiales? ¿Es obligatoria la protección antibiótica? ¿Deben evitarse determinados fármacos? ¿Puede practicarse la intervención de modo ambulatorio? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Es un paciente de riesgo? ¿No es de riesgo? Con todo eso vamos a evitar justamente o disminuir muchísimo ese riesgo quirúrgico que siempre existe. Yo les pido perdón por este muñequito que a mí me gusta y lo pongo en todas las diapositivas. Acá les quiero mostrar, este es una, pero no se lo conocen, este es un cirujano francés de Marsella, es el doctor Patrick Palacci, del cual, bueno, somos amigos, él estuvo en la universidad, lo nombramos profesor honorario nuestro. Realmente es un pionero, y de los libros que he leído hay muchos, hay muchos. Él hizo una traducción de su libro en 8 idiomas, realmente un personaje dentro de lo que es la implantología, inclusive tiene técnicas propias para los tejidos blandos. Pero lo que le quiero mostrar sobre todo es este caso, que lo preparamos con él. Él vino a dar un curso a Buenos Aires y preparamos un caso a unos cuantos kilómetros de distancia. Él estaba en Francia y yo en Argentina. Y este caso lo operamos en la universidad. O sea que estudiábamos el caso vía internet, nos comunicábamos, se preparó la guía, o sea que hoy en día es imposible hacer una planificación sin una guía quirúrgica, pero yo creo que lo interesante es que el odontólogo tenga también en cuenta que toda esta tecnología que ayuda mucho, obviamente facilita la tarea, transforma a veces la cirugía en algo mucho más simple, muchas veces nos obliga, diría, nos obliga directamente a tener más conocimientos, a, ya no alcanza lo clásico y lo que sabíamos, sino que tenemos que realmente estar mucho más preparados, porque toda esta tecnología que es tan perfecta y que tiene que ser tan meticulosa, cualquier error realmente puede ser bastante complicado después de solucionar. Pero sobre todo era para mostrarles cómo la tecnología nos permite trabajar a distancia. Ahora, con con esta pandemia que estamos pasando, nos hemos sumergido todos violentamente en la tecnología. Pero esto ya lo hicimos hace unos cuantos años, y realmente podíamos trabajar de esta manera. Y realizamos la guía, y cuando él vino, operamos al paciente y le colocamos sus fijaciones, sus implantes. Distintos
pasos un poco de la técnica, acá vemos la guía que se hizo y cómo lo colocamos. Pero a pesar de eso, a pesar de esa tecnología que realmente nos llama la atención y a veces nos deslumbra, seguimos viendo esto. O sea que muchas veces los especialistas colocamos implantes y yo les diría, no en la misma proporción, pero sacamos muchos implantes también. Entonces, implantes que están en un lugar donde no tienen que estar. Entonces, y esto justamente es un poco lo que yo decía, que cuando no se tienen en cuenta ciertos procedimientos o el riesgo que tiene el procedimiento, o no conocemos la técnica correcta, nos pueden ocurrir este tipo de cosas. Por ejemplo, un implante que está en el lugar donde no tiene que estar, y ese sí, ese paciente va a tener que recurrir a un especialista para que justamente se lo pueda mirar. Esto un poco les muestro esta foto. Aunque no lo parezca, este que está acá soy yo, hace unos años. Acá estaba en la clínica de Branemack en Gothenburg, y el que está operando se llama Freiberg, y lo interesante, y por eso les pongo esta foto, él hizo una tesis donde en la tesis estudiaban distintas variables del fracaso de los implantes, ¿no? A veces estudiaban el diseño, estudiaban las distintas técnicas, etcétera, ¿no? En esa época, bueno, estudiaban todas las variables que se tenían. Pero fíjense qué interesante, una de las conclusiones de esa tesis, donde tomaron una muestra muy importante de pacientes y en un centro de referencia mundial, el mayor número en los índices de éxito se debe a las modificaciones realizadas en la técnica quirúrgica que las efectuadas en el dispositivo del implante. O sea, muchas veces tenemos una invasión de marcas, una invasión de diseños, y yo les diría que es tan importante la técnica como el diseño que nosotros vamos a utilizar. Por eso es importante que siempre nuestro trabajo, ya sea en implantología o en cualquier acto quirúrgico, lo hagamos de organizado, metódico, con prioridades, científicamente riguroso, y eso es la única forma de lograrlo, con un protocolo. No hay otra, con un protocolo de trabajo, con un ordenamiento. Y si nosotros trabajamos con un protocolo, vamos a poder simplificar nuestro trabajo, vamos a ser más eficaces y obviamente vamos a tener un poco los que ya tenemos algunas canitas. Viví una época en que el paciente venía a ver al cirujano, el cirujano le colocaba el implante donde podía, donde había hueso, después lo derivaba al prostodoncista para que le hiciera una prótesis que a veces era irrealizable. Y hoy en día justamente el concepto es completamente al revés. O sea, lo primero que nosotros tenemos en cuenta cuando hacemos una rehabilitación es cómo lo vamos a rehabilitar, qué tipo de prótesis vamos a hacer, cómo vamos a fijar esa prótesis, cómo si necesitamos fijarla con antes, a dónde los vamos a colocar, y ahí veremos si hay huesos, si no hay huesos, si no hay, se lo colocamos. Acá, obviamente, bueno, ya esto ya es, no solamente lo colocaron donde había huesos, sino lo colocaron en cualquier lugar y sin ningún, obviamente, concepto. O sea que esto directamente es algo que también, eh, esto termina retirando todo y volviendo otra vez a comenzar de vuelta. Prótesis que a veces uno trata de entender qué planificación se hizo, o sea, este, no se entiende. Esto ya obviamente uno lo mira y dice, bueno, esto no va a funcionar, esto va a andar mal. Eh, por eso les digo que es fundar esa planificación previa. Yo creo que el diagnóstico y la planificación es básico para la terapéutica. No puede haber una buena terapéutica si no tenemos un buen diagnóstico y si no tenemos una buena planificación previa. A veces, a veces yo digo o sea, tenemos que tener una visión integral.
yo a lo mejor lo digo desde la medicina y desde la odontología, pero muchas veces el médico atiende un cuerpo sin cabeza. El, el- el odontólogo atiende a veces una cabeza sin cuerpo. Me gustó mucho un concepto que el otro día me decía Bellota, de que él toda su vida trabajó para hacer entender a la gente que la boca forma parte del cuerpo, ¿no es cierto? O sea que nosotros tenemos que tener una visión integral. Si nosotros evaluamos un paciente más allá del procedimiento que hagamos y más allá de todo lo que estuvimos hablando, si ese paciente a lo mejor se va a colocar, viene a nuestra consulta para colocarse un implante y vemos que tiene una patología, bueno, eso es prioritario y eso hay que solucionarlo primero. O sea, es importantísimo preparar ese terreno, sacar todo lo que es infección para después trabajar y hacer el tratamiento correspondiente. Fíjense, a veces son los casos que a veces nos llegan un poco a los especialistas, pacientes a lo mejor con lesiones con fístulas, lesiones eh, parece tipo tumorales, fíjense con secreción, con supuración. A esta paciente, que tenía 70 y pico de años, cuando le colocan el implante le perforan la basal, obviamente algo que siempre hay que tener en cuenta y que no hay que hacerlo, tiene una fractura en el consultorio y en ese momento, la desesperación del momento, el odontólogo trata de colocarle una placa de contención. Fíjense que eso no sirvió absolutamente para nada. La paciente siguió con su medicina y terminó, obviamente, con una gran pérdida de hueso, terminó con una cirugía general, con un injerto de hueso de cresta ilíaca y después, bueno, después se pudo continuar y realizar su rehabilitación. Pero algo que a lo mejor se podría haber evitado o se podría haber planificado de otra forma, terminó en una complicación que después fue para la paciente bastante compleja de solucionar. Pero bueno, se pudo solucionar. Otro caso que, fíjense, así nos llega el caso era un paciente que tenía un empiema, una infección del seno maxilar, se le había colocado una gasa iodoformada, la verdad que totalmente contraindicado. Fíjense el remanente dentario. Esta era la planificación. Todavía no logramos entender qué tipo de prótesis se pensaba realizar. Recién en ese momento, o sea, la paciente nos contaba que, bueno, cuando le estaban haciendo su elevación de seno maxilar, hubo una ruptura de la membrana, le colocaron de la membrana de Schneider, le colocaron una membrana, el material, y la paciente comenzó a tener problemas muy, a los pocos días después de la cirugía, problemas así sinusales. Obviamente, en ese momento se pidió un TAC, una tomografía helicoidal, que había que haberla pedido a lo mejor para tratar este caso previamente. Y bueno, y esta era la imagen. Pero lo peor de todo, y lo peor por eso les muestro estos casos, porque a veces es hasta curioso, el profesional que lo operó, o sea, obviamente la paciente, yo creo que cualquiera que mira esto se da cuenta dónde está el material, adentro del seno. Eh, Disculpen, yo le había puesto casos interactivos porque mi idea cuando pensé esta clase era, qué sé yo, charlar con ustedes y que hacerle preguntas un poco de los casos, pero bueno, un poco en función de toda la problemática que tuvimos, no vamos directamente. Pero cualquiera que lo ve se da cuenta que el material está dentro del seno y que esto no va a funcionar de ninguna forma. Pero la profesional, el profesional le dijo al paciente que no, que había que esperar que esto se autointegre y estuvo durante 2 meses tomando un antibiótico de amplio espectro. Bien medicada, la dosis correcta, el antibiótico correcto, pero 2 meses de antibiótico donde resultó, bueno, al final exactamente igual. Puesto, algo que me olvidé, el paciente anterior que tuvo la fractura, cuando tuvimos que hacer ese injerto de cresta ilíaca y hacemos la evaluación de la paciente, encontramos que la paciente tenía una talasemia. La talasemia, ustedes saben que es una alteración de la hemoglobina en cantidad y
y en calidad, y son pacientes que son propensos a anemia. Y esta paciente, por ejemplo, que se había operado simplemente con esa imagen que mostré al principio, cuando tenemos que someterla a la cirugía que la hicimos con un tratamiento del seno maxilar, porque hoy en día se trata de no operar el seno maxilar, no se hace más la cirugía de Cadwell Loop, ya pasó un poco a la historia, porque se trata de conservar el epitelio, justamente la funcionalidad del epitelio que está dentro del seno sinusal. Pero en este caso no, hubo que hacer una cirugía así importante, y cuando la estudiamos tenía un bloqueo parcial de rama derecha, tenía una gastritis y ese otro tipo de problemas generales. Por eso yo creo que es importante que el odontólogo eh, no se olvide que forma parte de un, o sea, es un todo, no es solamente ni una pieza dentaria ni una boca, sino que es todo. Y eso se tiene que tener en cuenta cuando nosotros hacemos cualquier tipo de procedimiento. Acá vemos la cirugía. Fíjense que hoy en día cuando uno habla de hueso particulado, las partículas tienen que ser 0,3, 0,5, o sea, muy, muy pequeñas. Fíjense lo que nosotros, lo que sacamos del seno maxilar. Pero lo peor de todo, que cuando después de la cirugía, cuando hacemos un examen bacteriológico, estaba contaminado con Escherichia coli, que es una bacteria que está en zonas muy contaminadas. O sea, bueno, algo que fue complicado para la paciente, fue, bueno, obviamente ya se imaginarán ustedes. O sea, este tipo de cosas la podemos evitar o disminuir mucho a un riesgo mucho más tolerable para el paciente, obviamente, ¿no? Tomando las precauciones necesarias. Y les muestro esto bien como una curiosidad. Hace muchísimos años se usaban estas prótesis que se llamaban este tipo de implantes justaóseos. Esto es una paciente que esto lo tuvo en la boca 20 años. O sea, 20 años un tratamiento, yo creo que bueno, es un éxito, pero obviamente esto ya forma parte de la historia. Pero de golpe llega al consultorio un paciente con esto en la boca y hay que sacárselo. Y uno lo mira y parece, oh, simple, entonces lo saco. Y no es así. O sea, es bastante difícil y a veces da bastante trabajo. Como por ejemplo en estos casos, ¿no? O sea que esto a veces son cirugías donde hay una gran pérdida de hueso, donde hay que reponerla y que bueno, y también es bastante complejo. Pero quiero decir que a veces, o sea, uno, uno recibe pacientes en el consultorio que a veces son curiosidades, ¿no? Y cosas que se hacían y que en su momento funcionaron. Ya esto forma parte de la historia de la implantología. Y un poco terminando, yo quería mostrarles, fíjense que hoy en día cuando uno, por ejemplo, habla de un paciente que tiene un tumor, un poco la idea no es sacarle el tumor y ya con eso lo curamos, sino que además de tratar un poco la patología, nosotros tenemos que pensar en el tratamiento que vamos a hacer y en la rehabilitación. Entonces, un paciente, por ejemplo, que nosotros le estamos sacando tumor, puede ser benigno, maligno, en fin, lo que sea, nosotros podemos, con a lo mejor media hora más de cirugía, colocarle fijaciones, colocarle implantes, donde después, protéticamente, van a ayudar mucho a la rehabilitación de ese paciente. Y si hay casos donde nosotros a veces esos implantes lo tenemos que colocar en cualquier lugar. Fíjense, esta mujer tiene que hacer una resección, esta fue la pérdida, y acá se colocaron implantes cigomáticos, se colocaron los implantes donde había hueso. Esto fue una paciente que operó mi equipo en la universidad, y bueno, y fíjense un poco el tipo de prótesis que se hizo, la barra, la prótesis. Acá se está haciendo la prueba en cera, otra prueba que se hizo a la paciente una paciente sin recursos, donde realmente un poco entre todos los docentes juntaron unos pesitos y bueno, y se le pudo ofrecer algún tipo de rehabilitación, pero por lo menos, bueno, pudo volver a masticar. O sea que a veces, sí, por necesidad y por planificación,
esos implantes los vamos a colocar en lugares donde habitualmente no se colocan, pero está estudiado y está planificado previamente. O sea que para evitar ese riesgo y para evitar ese resbalón, esa caída, es fundamental tener en cuenta que una buena terapéutica depende de un correcto diagnóstico y de una planificación exhaustiva. Y si no, es mejor orientar y derivar, no hacerlo. Pero sin esa planificación, muchas veces el riesgo que se corre es muy alto. Y por último, esto es simplemente para mostrar un paciente esta paciente se le hizo un injerto de cresta ilíaca, se hizo una rehabilitación oral, y realmente cuando algo está planificado, el resultado realmente le cambia la vida a un paciente, o sea que se transforma en otra persona. Pero esto solamente es producto de eso, del diagnóstico y la planificación. Muchas Y gracias. con todo gusto estoy a disposición si hay alguna pregunta o me quieren preguntar algo. Traté de Sí, acotarme un poco al tiempo todo lo que no, pude, pero bueno, son excelente. breves, cada uno de estos temas que fuimos tratando es como para dar una clase, pero traté de un poco hablar más de un poco de la experiencia personal, porque yo creo que ya estamos de algunos temas, creo que están inundadas las redes, ¿no? De lo que se habla todo el tiempo. Entonces, quise hablar de otras cosas que a mí me parecen, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, me parecen muy importantes. Así que No, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias al laboratorio por ayudarnos a transmitir y por ayudarnos a la formación continua. Y bueno, y a todo el equipo que hoy está con nosotros y que nos acompaña. Muchas gracias. bueno, para nosotros es un honor. No, por favor, gracias a ustedes, es un honor para nosotros tener Hola, profesionales. allá me quedé solo. ¿No se escucha? ¿Se escucha? Oh, Sí, se escucha, Sony. Sí, doctor, tenía bajo, muchas gracias. Ahí está, perfecto. Muchas gracias tenía bajo por el la micrófono. presentación. Ah, perfecto. No, yo le estaba Dije, bueno, diciendo me que quedé solo, se fueron todos. yo le decía que al contrario, gracias a ustedes. Para nosotros es un honor tener profesionales como ustedes y dar estas charlas, así que por el contrario. Ahora lo que vamos a hacer es, igual ahí ya hay comentarios de que gustó mucho la charla, así que lo que vamos a hacer es abrir el chat para las preguntas que quieran, ¿sí? Nosotros empezamos a leerlos, así que si quieren subir Bien, sus bien. preguntas, estamos acá leyéndolos para el doctor Trigo, para el doctor Pozzi. A ver. Bueno, acá hay muchos agradecimientos. Eh, un placer, doctor, excelentes casos. Muchas gracias. Eh, ¿Qué más? A ver. Yo creo que, mire, Sonia, me Sí, parece que es importante sí. que, déjeme que repita un concepto, ¿no? A Bueno, veces la implantología eh, no tiene que ser patrimonio de una especialidad. La implantología, el profesional que se forma en implantología tiene que tener conocimientos, o sea, en nuestro equipo, por ejemplo, nuestro equipo docente son especialistas en prótesis, especialistas en cirugía y especialistas en periodoncia. Y manejan áreas, una mejor que la otra. Y eso es muy importante, porque muchas veces, hoy en día ya no se concibe una especialidad desde un solo punto de vista, solamente quirúrgico o solamente protético. Hoy en día está muy integrada y lo ideal es trabajar así en equipo y tener la formación de las tres áreas. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? bien, bien. Doctor, acá nos llegó una pregunta donde dice, ¿qué membrana recomienda usar en casos de comunicación? Generalmente nosotros en el equipo tenemos un exquisito del seno maxilar, porque él trabaja también con endoscopía, donde uno puede ver con mucho detalle un poco lo que está haciendo cuando está operando.
Y generalmente, si uno es cuidadoso y hace la técnica correcta, eh, en muy pocas ocasiones se rompe la membrana. Si se rompe, obviamente hay que suturarla, que se sutura con nylon. Y después membrana puede ser cualquiera de las que están aprobadas por el ATMAT. O sea, no hay una membrana en especial o alguna marca comercial. Pero sí es importante que no llegar a necesitar colocar una membrana. Inclusive en algunos casos se produce un desgarro muy importante, a veces es necesario abortar el procedimiento y no hacerlo y diferir. Pero sí es importante, yo creo, no operar a ciegas, o sea, mirar lo que uno está haciendo. Bien, perfecto. Bueno, acá nos... Y le digo que cuando un poco el aporte de la endoscopía al seno maxilar, a la elevación del seno maxilar, y nos dio un panorama completamente diferente, porque se pudieron ver detalles anatómicos que si no a ciegas no se ven. Y realmente yo creo que se evitan muchos problemas y me parece que va a ser el futuro. Perfecto. Bueno, perfecto, doctor. Bueno, llegan muchos agradecimientos y que nos hablan de lo interesante, lo buena que estuvo la charla. No tengo preguntas en el chat. Bueno, acá me llega otra. Muchas gracias por todo lo expuesto en la conferencia. Eh, bueno, acá dice muchas gracias. Conozco a los doctores de la universidad que tienen una formación exquisita. El doctor Romero es uno de ellos. Felicitaciones. Eh, no sé a quién se refería el doctor Romeo, perdón. Eh, Bueno, Romero es él, yo lo Romeo. felicito a Ah, el él. doctor. Ah, perdón, él es el que está escribiendo. Ah, no. Igual es Claudio Lorena. Romero Es es, Lorena quien está además, escribiendo. nos conocemos hace muchos años con Claudio y él trabaja en anaplastología, en prótesis maxilofacial y realmente además lo hace muy bien. Y además con implantes. Él estuvo con Carl Misch, estuvieron trabajando en un diseño, así que bueno, le mando muchos saludos. No, igual es la doctora Lorena que está nombrando, claro, que conoce como al equipo, digamos, ¿no? Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. Claro, sí, sí. Bueno, ahí está, el doctor Romeo Hernán en la parte de implantes, dice Lorena. Genial. Bueno, si quieren comentar, es en la parte donde, bueno, tienen todos los botones del mute, de la cámara. Hay un loguito, un globito donde pueden hacer sus comentarios si lo desean, aprovechando a los doctores. Pero bueno, tenemos como muchas felicitaciones por la charla. La verdad que les pareció interesante. Y tenemos 70 participantes ahí firmes. Gracias, gracias. No, Bueno, nosotros, a mí me gustaría preguntarle a Posi, nosotros atendemos chiquitos o sea que trabajamos mucho en malformaciones y trabajamos con placas que se colocan en los bebés, son unas placas ortopédicas, se llaman ortesis, porque es una mezcla de prótesis y ortopedia, y muchas veces esa ortopedia, que la placa tiene que estar floja, pero a veces hasta que la madre se, mm, se acostumbra un poco al uso de la placa, usamos adhesivos, ¿no? Bueno, yo me perdí la charla, pero yo quería preguntarle dentro de los adhesivos si hay alguna diferencia entre los adhesivos que son en polvo o así o en crema, ¿no? Y si Claro. alguno tiene más grado de adhesión que el otro. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Eh, Posi? ¿Todo bien? Un placer escuchar la charla, Doc. No, a mí. Eh, por favor, con respecto a su pregunta, es decir, es algo que se ha preguntado mucho. Nosotros sabemos que se suelen recomendar los adhesivos a veces por recomendación de equipos multidisciplinarios en las placas de ortesis. Ahora, cuando nosotros lo consultamos y demás, la verdad es que no, la recomendación del adhesivo no es que sea un adhesivo para usar en niños, es decir, el adhesivo está solamente estudiado en adultos, ¿sí? O sea que no es como que está indicado para esos casos, ¿sí?
pero al mismo tiempo sabemos que se recomiendan porque justamente es un maxilar en crecimiento y que sabemos que los adhesivos se recomiendan, pero bueno, no hay recomendación, no hay estudios realizados en niños. Tal vez en algún futuro salga algún adhesivo que lógicamente se pueda indicar con esa indicación bien específica. Bien. Y con respecto a la capacidad adhesiva, no es que hay uno superior al otro. Muchas veces a mí el paciente me lo dice, viene y me dice, yo tengo, ¿cuál es el mejor? La crema, el polvo, o el sabor a menta, o el sin sabor. Y a mí me da risa porque algunos pacientes me dicen, el que sirve es el sabor a menta, y el sin sabor no sirve. Y después tengo otro que me dice exactamente lo contrario, o con el polvo y con la crema. Entonces yo le digo, mira, honestamente, me da risa porque el de menta y sin sabor, lo único que cambió es el sabor. La proporción del adhesivo es igual. Entonces yo siempre digo, mira, el adhesivo es el que más, el que vos te da resultado es el que tenés que usar. No es que yo nunca le, es decir, si no tengo que recomendarle por primera vez, suelo recomendar la crema por la facilidad de aplicación. Pero si el paciente dice yo uso el polvo porque es excelente, seguí con el polvo, ningún problema. Pero si tengo que hacer alguna recomendación por primera instancia, yo siempre logré como, me parece a mí que por la aplicación, la crema siempre es como lo que suelo recomendar en primer lugar, Doc. Ah, perfecto, perfecto. No, por favor, Doc. Bueno, Bueno, les muchas agradecemos gracias muchísimo. No, gracias No, a usted, por Doc. el y, contrario. y quedo a disposición de ustedes. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a Muchas, todos por participar. Gracias, Diego. Gracias, doctor Rigo. muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.